portal en el cual estos contratos tienen que registrarse y cuando una persona, tanto empleadora como trabajadora del hogar, suscriben los contratos, tienen un plazo de 3 días. En realidad, quien tiene la obligación de registrar es la persona que las contrata, ¿no? 3 días hábiles para poder inscribir el contrato. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? Esto es muy importante. El contrato de trabajo, según el artículo 5 de la ley 31047, primero, los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio del empleador y trabajador, de ambas partes, para saber quiénes son las personas que están contratando. Dos, la especificación del trabajo doméstico contratado y del lugar o lugares de su prestación, así como los antecedentes del periodo total laborado de forma prevista a su celebración por escrito. También es un punto muy importante porque acá yo tengo que señalar qué funciones voy a realizar. Si mi función va a ser cuidar, va a ser limpiar, cuál es mi función y también dónde la voy a ejercer, ¿no? Porque qué pasa si en un contrato, por ejemplo, suscribo y no pongo el lugar. Mañana me pueden decir que brinde el servicio en la dirección ABC y al día siguiente me pueden mandar a otra dirección, al otro extremo. Y claro, si en un contrato yo no señalo esa información, solo señalo que voy a brindar servicios, eso puede implicar a que yo pueda brindar servicios en cualquier otra ubicación porque no se ha consignado. Por eso es muy importante señalar dónde se van a brindar los servicios. La descripción de las condiciones de entrega de alimentos, uniforme o de alojamiento cuando corresponda. Aquí en este punto C rescato lo que es cuando corresponda, porque eso va a depender también, depende al horario o a las horas, o si es que entendamos que también a veces le llaman al servicio cama adentro, ¿no? Entonces dependerá mucho de eso para ver qué puede implicar o no. La fecha de inicio del contrato y la forma de prestación del trabajo. Hay que tener claro de que cuando yo suscribo un contrato tengo que entender desde qué fecha inicio el contrato y hasta qué fecha, salvo como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Que sea de manera indeterminada. Pero ¿por qué es importante esto? Porque imagínense que ustedes suscriben un contrato de trabajo una semana después de haber iniciado labores. Yo como empleador podría luego, si por ejemplo ustedes empezaron el día 10, pero firmaron el contrato el día 17, yo podría agarrarme de esa fecha 17 para empezar a realizarles el pago desde esa fecha porque según contrato ustedes tuvieron el primer día el 17, lo cual implicaría que estos días anteriores hubiera sido como si no hubieran trabajado. Por eso es importante tener en cuenta ello. El monto, la oportunidad y el medio de pago de la remuneración y demás conceptos. Efectivamente, cuánto se va a percibir mensualmente, cómo hacer el pago, el medio, si va a ser depósito, la jornada y el horario de trabajo, el día acordado como descanso semanal, la precisión sobre facilidades para acceder a la educación básica obligatoria o la educación superior, de ser el caso también, los beneficios otorgados por seguridad social como prestaciones sanitarias, económicas y sociales, y las demás que establezca el reglamento de la presente ley. Nos vamos al reglamento entonces. Como habrán podido notar, la ley 31047 busca explayar cuáles son los requisitos para que ustedes puedan suscribir un contrato. Y que es importante entender de que estos puntos que hemos mencionado son esenciales en los contratos de las trabajadoras del hogar, ya que va a determinar todo lo que a ellas les corresponde y también lo que no les corresponde hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos también un reglamento, que es el que está a continuación, bajo el decreto supremo, que si bien hace mención y como pueden ver en la pantalla, por ejemplo, el punto A, C, E y los últimos desde la G a la J, son los mismos puntos, son iguales a los que están señalados en el, en la ley. Entonces, importantísimo que tomemos conocimiento de la ley número 31047 y el decreto supremo 009-2021. Como les comentaba, el contrato de trabajo es un documento, una relación jurídica que regula la relación laboral entre la parte empleador, que es la persona que va a contratar los servicios, así como las personas que realizan el trabajo doméstico denominadas trabajadoras y trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Por qué existe un contrato de trabajo? ¿Cuál es la finalidad? Prevenir y eliminar toda forma de discriminación. Tenemos que entender en cuenta de que el trabajo de trabajadoras del hogar pues es un trabajo reconocido, está en una ley. Entonces hay que entender eso para
poder buscar prevenir cualquier forma de, pues anteriormente no se reconocía así, ¿no? Entonces la idea es entender esta figura, entender que hay un contrato de trabajo y entender que ese contrato genera también beneficios sociales y responsabilidades para ambas partes, ¿no? Ahora, en este documento, como lo comentábamos, se establecen condiciones laborales esenciales tanto para la relación empleador como para el trabajador. Aquí se aprecia el artículo número 5. ¿Lo pueden ver? Sí, todo ok. Sí, sí, doctor, ahí está. Genial, perfecto. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, que básicamente respecto a la celebración del contrato, lo que importa es entender que la última parte, ¿no? Que se debe registrar en el portal web del ministerio para que tenga credibilidad de que existe un contrato de trabajo, ¿no? Esta es la obligación del empleador y el empleador tiene 3 días hábiles para poder hacerlo. Esto justo es lo que les estaba mencionando hace un momento, que es, según la ley 31047, el artículo 5 lo que hace es mencionar todas las condiciones que debe tener un contrato de trabajo, que son las que están aquí, ¿no? Sin embargo, también tenemos un reglamento. Y el artículo 6 del reglamento, como podrán ver en la pantalla, si bien el punto... ¿Sí? Si bien el punto A, C, E, G, H y J... No se le escucha bien, hay mucha pausa. ¿Ahora me logran escuchar? Sí, se le está escuchando bien, Se doctor. escucha bien. Ah, perfecto, Se está perfecto. escuchando bien. Debe ser la conexión de la otra persona. Muy amable. Les voy a agradecer si es que en algún momento no se logra ver la diapositiva o no se me escucha en todo caso, pero a mí, por favor, me avisen para poder en todo caso detenerme y solucionar el problema como anteriormente lo hemos hecho, ¿no? Entonces, retomo. Según el reglamento también, el artículo 6 lo que busca es mencionar los mismos aspectos, pero si se dan cuenta, hay algunos puntos que están en negrita. ¿Por qué? Porque son distintos a los que están señalados en la ley. Y justamente lo que busca es complementar, el reglamento busca complementar a la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo 6, ¿qué tiene a diferencia de lo que vimos anteriormente? Tiene la especificación del tipo de labores que incluirá el trabajo del hogar contratado, como actividades de limpieza, mantenimiento o cuidado del hogar, cocina, ayudante de cocina, lavado, planchado de ropa u otros similares, asistencia, cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas enfermas, con discapacidad y otras dependientes del hogar y o mascotas domésticas u otros. Aquí lo que busca este punto es complementar para que también en el contrato se especifique cuál va a ser la función que va a cumplir esta persona, ¿no? Usualmente en algunos casos siempre se deja un espacio en el aire y pues, se generaliza todo, pero también en algunos otros casos lo que busca este literal es poder especificar cuál va a ser el servicio que se va a brindar, ¿no? Entonces, importante también el punto D, el tiempo elaborado por la persona trabajadora del hogar previo a la fecha de celebración del contrato escrito. Este punto también es muy importante, lo hace ver de una manera retroactiva y en palabras genéricas lo que busca hacer esto es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo contraté a una persona, tengo un mes o quizás menos, ¿no? En realidad el tiempo puede ser variable, pero nunca hubo un contrato. Entonces, hoy por hoy formalizamos, regularizamos un contrato de trabajo con esta persona, pero no necesariamente significa que yo he trabajado con ella desde hoy, ¿no? Yo también como empleador pude reconocer de que esta persona había trabajado conmigo anteriormente. Lo que busca esta cláusula es poner desde cuándo trabajó, o sea, por eso les digo con una fecha anterior, por eso dice previo a la fecha de celebración del contrato escrito, ¿no? Entonces, esto busca, digamos, regularizar el tiempo que tal vez no existió un contrato, pero sí se brindaron servicios. Y la F, nombre de la entidad financiera elegida, número de cuenta bancaria personal y o código de cuenta interbancario. Efectivamente, usualmente cuando se realizan los pagos se hacen a una cuenta que viene a ser del trabajador, ¿no?
Entonces, siempre es importante que un contrato de trabajo señale dónde es, no solo que diga que se realizará mediante depósito, sino que se señale toda la información porque yo como empleador me sustento de ello y si no tuviera esta información, también podría pasar de que mañana pueda incumplir con los pagos y decirles tranquilamente de que no se realizaron porque no tengo la información de a qué cuenta abonar, ¿no? Basándonos en un escenario real. Entonces, la idea es poder prever todos estos escenarios para poder ir de la mano con un buen contrato de trabajo. De manera complementaria a los puntos que he tocado, es importante que sepan que en el Ministerio de Trabajo, obviamente nosotros no todos tenemos conocimiento jurídico y tampoco tenemos conocimiento normativo, ¿no? El derecho es muy amplio. Entonces, lo que se busca hacer es poder tener al menos una idea de qué voy a firmar y qué no voy a firmar. A veces nosotros por desconocimiento también simplemente acordamos en palabras o cosas y al final no tenemos una idea. Entonces, en el Ministerio de Trabajo, en el portal se ha puesto modelos referenciales de contrato de trabajo. Como podrán ver en la imagen, en la parte inferior hay 3 links, uno que tiene con residencias en residencia y a tiempo parcial. Entonces, si se dan cuenta, lo que se busca aquí son modelos de contrato que tienen muchas cláusulas beneficiosas también para los trabajadores y trabajadoras del hogar, porque la idea es de que justamente a raíz de que nosotros no tenemos una estructura fija, se busque pues brindar este tipo de orientación también a las personas que desconocen o que simplemente no están asesoradas, ¿no? O que simplemente también quieren pues tener un modelo basado en la normativa actual. Entonces es importante que también puedan tener conocimiento de que si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo, pueden encontrar estos 3 modelos en los cuales pueden basar su contrato, solo se agrega la información necesaria tanto de ustedes como de su empleador y los datos que hemos estado viendo, ¿no? Como la cuenta y todo lo que estaba en el artículo 5 y 6 que vimos anteriormente, ya sea de la ley o reglamento, y se plasma un contrato ahí. De igual manera, también el paso 2 es de estos 3 documentos que yo mencionaba, pues el paso 2 sería elegir el modelo que a ustedes mejor se les asemeje en virtud a las funciones, tiempo que van a realizar, ¿no? Como trabajadoras. Hago una breve mención, justamente lo que comentábamos al inicio de la exposición, es obligación del empleador registrar estos contratos. Una vez que ustedes descargan el contrato o lo elaboran por cuenta propia y suscriben un contrato con el empleador, él se encuentra en la obligación de poder acceder a este portal que está en imagen y tiene 3 días para poder acceder y registrar el contrato de trabajo. ¿Lo puede hacer la trabajadora del hogar? Lamentablemente no. La obligación es del empleador. Dentro del artículo 9 de la ley, los plazos para registrar el contrato de trabajo son, pues básicamente, como les comentaba, tiene 3 días hábiles posteriores a la celebración. Es decir, yo firmé un día lunes, tengo 3 días para poder registrarlo. Sábados y domingos no cuentan porque no son días hábiles, ¿no? ¿Qué pasa si después dentro de mi contrato cambiaron algunas condiciones? O sea, hay alguna modificación o actualización, la persona trabajadora, perdón, el empleador, tiene un plazo de 30 días para poder registrar este evento. De la misma manera, si mañana por alguna razón ya se rompe el vínculo laboral, también tiene 30 días para poder dar por extinguido el evento y registrarlo. Importante que tomen en cuenta el penúltimo punto, que es que la persona empleadora, una vez que ustedes ya firmaron el contrato, les tiene un plazo de 3 días hábiles para poder también poner en conocimiento de ustedes si se ha realizado o no esta información. Buenas tardes, consulta. Sí, les pido por favor que voy a terminar la exposición y para no dilatar esto, mejor al final de la exposición voy a llevar a cabo todas las consultas que puedan tener. Les pido igual que por favor las anoten. Disculpe, doctor, pero en las partes principales de la ley no se han escuchado bien. Esperaremos a que termine.
para que nos explique, por favor. No hay ningún problema. Voy a continuar con la exposición y por favor, si es que hubiera alguna parte que no quedó muy clara o les pareció que hay alguna incertidumbre de parte de ustedes, con mucho gusto me pueden avisar al final para poder absolvérselas. El link Y, de asistencia, por favor, también, doctor. eso me apoya. Disculpe, sí, el link de asistencia se va a enviar al final de la exposición. Entonces, bueno, estas, como ven aquí, el vínculo laboral se puede extinguir ya sea por renuncia. Ustedes como trabajadores del hogar están en todo el derecho a poder renunciar, pero tienen que entender una cosa, ¿no? Tienen que avisar con un plazo de 30 días antes y el empleador puede exonerar este plazo por propia voluntad y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no tienes que pasar 30 días, lo dejamos el día de hoy sin problema. O en todo caso, si es que él no responde en un plazo de 3 días de que ustedes presentaron la renuncia, se entiende como que él está de acuerdo con ello, ¿no? Y también puede ser por despido, que puede ser, el artículo 58 indica de que si es que ustedes sufrieron un despido, este tiene que ser a través de causa justa, contemplada o debidamente probada. O sea, yo como empleador, si es que realizo un despido, tiene que ser motivado, tiene que entenderse de que se está realizando por una acción que efectivamente justifique ese despido. No puedo despedirla por una acción simplemente que no se dio. Entonces, es importante tomar estos puntos, ¿no? Estos son algunos aspectos importantes que, bueno, los he podido abordar en la mesa y en la experiencia que hemos podido tener, que siempre rescato y suelo recordarlo y comentarlo con las personas con las cuales tengo la oportunidad de exponer. Prácticamente a manera de recordatorio, la remuneración será establecida por acuerdo de las partes. Esto lo acuerdan ustedes. No puede ser inferior a la remuneración mínima vital, siempre y cuando pues, se cumplan las 8 horas diarias o 48 semanales, ¿no? Se puede hacer el pago de forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo de lo que acuerden ustedes. El empleador está obligado a extenderles a ustedes una boleta de pago, que es el documento que a ustedes les va a servir para poder entender de que se realizó efectivamente un pago, ¿no? Ustedes recibieron su remuneración. La edad mínima por ley para realizar un trabajo, ser trabajadora del hogar, es de 18 años. No hay excepciones. O sea, de 18 es la edad. Y finalmente, pues entiéndase por tareas domésticas, limpieza, cocina, ayudante de cocina, lavado, planchado, asistencia, mantenimiento, cuidado de niñas, eh, cu- personas adultas, personas enfermas u otras dependientes del hogar, cuidado de mascotas, entre otras, ¿no? Que son los básicamente aspectos importantes a considerar. Bien, ¿por qué mencionar estos puntos? Si bien la capacitación tenía como título general lo que son beneficios sociales, eh, me da un poco el espacio de poder mencionarles a ustedes primero contrato de trabajo, porque los beneficios sociales se desligan primero de un contrato. Para que yo pueda reconocerles a ustedes los beneficios sociales que pueden existir, tengo que entender primero si es que efectivamente hay una relación jurídica trabajador-empleador. Si no existiera una relación jurídica, no podemos partir en que van a haber beneficios sociales porque sería pues un caso en el cual no existiría prácticamente un contrato, no existe una relación jurídica como tal y en realidad no habría por qué mencionar beneficios sociales. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, entender un poco la figura de lo que consiste el contrato de trabajo para poder entender después lo que viene que son estos puntos, ¿no? Beneficios sociales. Eh, Voy a ir paso a paso en estos puntos porque esta es una guía ilustrativa en las cuales voy a abordar básicamente lo que es gratificación y CTS y un poco lo que es el seguro y el régimen de pensiones, ¿no? Que en realidad son puntos muy breves, pero lo que quiero abordar con ustedes es un poco la gratificación y la CTS. Si bien parece un caso ser complejo, en realidad he tratado de ponerlo en este esquema para poder simplificarlo y evitar decir tantos términos legales, sino que se entienda como debería ser en la práctica, ¿no? Entonces, les pido por favor que prestemos mucha atención. Voy a ir paso a paso para entender esto. Que la gratificación es un beneficio social que independientemente de las horas de que la persona trabaja, le corresponde recibir.
se da la gratificación en fiestas patrias y otra en Navidad. Y este equivale aproximadamente a una remuneración mensual en cada oportunidad, de acuerdo con la remuneración estipulada en su contrato, ¿no? Y obviamente se calcula en función a los meses calendarios completos dentro del semestre. Es decir, como hemos visto, son dos periodos. Entonces, para entender lo que son dos periodos, primero, el primer periodo comprende del 1 de enero al 30 de junio y el segundo periodo, el 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, ¿se ve de casualidad la flechita de mi mouse o no? Bueno, no Se importa. nota, sí se nota, doctor. Pero si se ve mucho mejor para poder usarlo como puntero e Sí se ve ir la flechita. perfecto. Entonces con esto mucho mejor para ir de a pocos. Entonces, esta parte que les digo es lo que es el concepto de gratificación. Entonces, vamos a ir en lo práctico ahora. Entonces, en base a lo que he dicho, si una persona ingresó a trabajar el día 2 de junio, ¿le corresponde gratificación? No. ¿Por qué? Porque para empezar, entendamos que si entró el 2 de junio, ¿cuál es el primer periodo? El primer periodo es del 1 de enero al 30 de junio. Es decir, la persona entró por aquí. Pero ¿por qué no le corresponde gratificación? Porque cuando existe la gratificación se tiene que trabajar un mes completo. Y en este caso la persona está entrando el 2 de junio. Es decir, cuando llega el día 30 no va a completar el mes y por ende no le va a corresponder gratificación al menos por ese mes. O sea, y los anteriores tampoco porque no estuvo trabajando. Entonces, este periodo no le va a corresponder gratificación. Ahora, si fuera el caso de que esta persona sigue trabajando de julio hasta diciembre, que sería aquí, en este punto hasta este punto, ahí sí le correspondería su gratificación por el segundo periodo. Pero en este primer escenario no. Segunda pregunta. Si la persona ingresó a trabajar el 15 de enero, es decir, por esta fecha, ¿le corresponde gratificación? Sí, sí le va a corresponder gratificación Sí. por los meses trabajados de febrero a junio, pero enero no, porque entró a trabajar a mitad de mes y como les dije, la gratificación se cuenta solo por los meses completos trabajados. Para entender un poco más esto, vamos a plantearlo en casos. Supongamos que vamos a utilizar a Marta. He puesto Marta porque en algún video que grabé también publicitario utilizamos este nombre, entonces me ayuda un poco. Es una trabajadora del hogar que tiene un salario mensual de 1.025 soles. Marta comenzó a trabajar el 1 de enero y estamos en el mes de julio, lo que significa que ha trabajado todo el semestre, de enero a junio. En el caso de Marta, su cálculo sería, como trabajó de enero a junio, que son todo el primer periodo, claro que sí le corresponde gratificación. Entonces, aquí se ve cada ingreso que ella tuvo y este es el ingreso de 1.117 que va a recibir, aparte de su sueldo, por la gratificación. ¿Cómo llamamos la gratificación? En los casos en los cuales se haya realizado el trabajo completo de enero a junio, va a ser el sueldo básico que ella recibe, que son los 1.025, más la bonificación extraordinaria del 9%. Se le saca el 1.025 el 9% y lo que da son 92,25 soles. La sumatoria de estos dos da el resultado de lo que es 1.117 soles. Eso es lo que recibe Marta, en un escenario en el cual se trabajó de enero a junio de manera completa. Por lo tanto, como lo mencionaba, Marta recibirá el 9% adicional del total de los 6 meses que trabajó. Ahora, vayamos al caso 2. Supongamos que ahora Marta mantiene el mismo salario mensual, es decir, sigue percibiendo los 1.025 soles, pero comenzó a trabajar el 1 de marzo y nos encontramos finalizando julio, lo que significa que solo ha trabajado 4 meses. En ese caso, ¿cómo haríamos el cálculo? Hay una fórmula que nos ayuda a entender cómo realizar el cálculo. En este caso, se tiene que sacar los 1.025 soles, que es el sueldo que ella recibe, entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque el semestre tiene 6 meses, ¿no? Entonces, 6 meses por los meses que ella trabajó.
En este caso, como ella no trabajó completo, solo se le está contando los 4 meses. A este resultado se le saca el 9% y lo que va a dar es 1025 más 61,47, que sería el resultado de esta fórmula. Entonces, Marta recibirá el 9%, sí, pero igual solo se va a sacar la fórmula en base a los meses trabajados. Como habrán podido apreciar, la diferencia del caso 1 con el caso 2, que es lo que nos hace entender la gratificación. En este caso, cuando se trabaja por el periodo completo, no hay mucho que hacer. En realidad, simplemente es entender de que si se cumplió con trabajar todo el periodo, se tiene que agregar el 9% y eso es lo que da el resultado de la gratificación. En un caso más complejo, cuando uno entra a trabajar a mitad o en cualquier parte del periodo, se tiene que hallar esta fórmula para determinar el porcentaje que le va a corresponder en base a los meses trabajados, ya que no va a percibir igual que haber trabajado 6 meses, ¿no? Entonces, eso es importante entender en cuanto a lo que es gratificación. La CTS. La compensación por tiempo de servicios es un beneficio social que tiene por objeto proteger al trabajador de las contingencias que pueden originarse como consecuencia del cese de trabajo. Es decir, es como un blindaje que ustedes pueden tener al momento de haber renunciado a sus trabajos o haber tenido algún despido, ¿no? Entonces, ese dinero es el que tienen que tener como un respaldo. En este caso, a diferencia de la gratificación, como pueden ver, el periodo no es del 1 de enero a junio, sino empieza el 1 de noviembre al 30 de abril. ¿Por qué? Porque cuando se hace el depósito de la CTS, esta se efectúa en mayo. Por eso es que aquí funciona diferente el tema de los periodos. El primer periodo es del 1 de noviembre al 30 de abril y tiene un plazo de 15 días el empleador, es decir, hasta el 15 de mayo, para abonar la CTS. Y el segundo periodo radica del 1 de julio al 31 de octubre y de igual manera tiene 15 días, que sería hasta noviembre, para poder abonar la CTS. ¿Quiénes tienen derecho a este beneficio? Aquellos trabajadores que cumplan al menos una jornada diaria de 4 horas. Existe lo que es el trabajo parcial, pero si es que todo el trabajo parcial implica que uno haya elaborado menos de 4 horas diarias, en realidad no puede ser adquirente de un beneficio como la CTS o la gratificación. Aquellos trabajadores que cumplan al menos un mes de vínculo laboral. Claro, si ustedes tienen menos a un mes de trabajar con esta persona, no se les va a hacer el depósito de la CTS tampoco. ¿Y quiénes se encuentran excluidos a este beneficio? Trabajadores a tiempo parcial, justo lo que les comentaba. En realidad, si ustedes realizan trabajo parcial y si es menor a 4 horas, como lo señalé hace un momento, no entraría dentro de lo que es el recibir la CTS. Trabajadores con menos de un mes de labores. Uno tiene que tener un mes o más para poder ser acreedor. Si es menos al mes, claramente no se va a poder. Y los trabajadores de microempresa, o es decir, estar en una REMIPE. Esto por la normativa que tienen las pequeñas y medianas empresas, en realidad las exoneran a todos los trabajadores como tal, sin importar la designación que tengan, a recibir una CTS. ¿Qué ingresos forman parte de la CTS? Pues la remuneración básica, que son en este caso, como lo planteamos, los 1025 soles. Otros ingresos regulares y de libre disposición. Aquí es importante entender que pueden ser, por ejemplo, lo que es asignación familiar. No puede ser cualquier otro ingreso. O sea, tienen que ser ingresos que sean, como se dicen aquí, de libre disposición, ¿no? Por ejemplo, la asignación familiar es como un dinero extra que uno recibe justamente porque el empleador en este caso reconoce que pues tiene hijos y se le puede dar un bono. Entonces, en ese caso sí es un tema porque ustedes como trabajadores del hogar tienen el derecho a poder disponer de ese dinero a como ustedes gusten, ¿no? Y un sexto de la gratificación percibida en dicho semestre. Les pido que tengamos un poquito de atención en estos puntos porque parecen un poco matemáticos y numéricos, pero he tratado de que se entienda lo más posible a través de estos esquemas para poder entender un poco lo que abarca la gratificación, ¿no? Y la CTS. Entonces, ¿cómo se calcula la CTS? Primero tenemos que hallar la remuneración computable. Es un término un poco tedioso,
¿no? Pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir? O sea, la remuneración computable es todos los ingresos que ustedes reciben, ¿no? Es decir, no solo es el sueldo, por eso lo puse ahí en paréntesis, sino también los ingresos regulares o de libre disposición, que es lo que les comentaba, y también el sexto de la gratificación. La suma de todos estos puntos nos da una remuneración computable. Igual lo vamos a ver en un ejemplo, pero la idea es que podamos entender un poco la figura para poder desglosarlo más adelante, ¿no? Y una vez que tenemos la remuneración computable, es decir, la sumatoria de todo lo que ustedes han percibido, se da el cálculo de la CTS, que es tener la remuneración computable por los meses trabajados en el semestre, en este caso sería entre 6, que son los meses, y dividirlo entre todo el año, que son 12. Y eso nos da la compensación por tiempo de servicio, o CTS. Voy a ponerlo en el ejemplo. Supongamos que tenemos a Marta, una trabajadora del hogar que tiene un salario mensual de 1.025 soles, ¿no? Marta comenzó a trabajar el 1 de marzo. Es decir, acuérdense, por favor, aquí de que los periodos son distintos a los de la gratificación. Y estamos en el mes de mayo, lo que significa que ha trabajado solo 3 meses del semestre. Marzo, abril y mayo. ¿Cómo sería el cálculo de Marta? Sería sacar la remuneración computable que está aquí, que es el término que estábamos viendo, que es la sumatoria de todos estos. Como ella en este ejemplo lo ponemos así, remuneración computable, pues sueldo 1.025, no recibe otros ingresos, no se le ha asignado y tampoco pues ha tenido el sexto de la gratificación. Entonces, viene, ¿por qué? Porque claramente solo ha trabajado. ¿Por qué no recibe el sexto de la gratificación? Porque no trabajó todo el semestre, solo ha trabajado marzo, abril y mayo. Entonces, son los 1.025 soles que ella tiene por los meses trabajados en el semestre. ¿Cuántos meses trabajó Marta? 3 meses. Entonces, estos 3 meses se ponen aquí y se dividen entre 12, que son todos los meses que tiene el año. Nos da un equivalente a este monto, que son 256. Esto sería lo que Marta recibe por este semestre en su CTS. En el caso 2, supongamos que a Marta, una trabajadora del hogar, que tiene un salario mensual de 1.025 soles, pero además en este caso cuenta con una asignación familiar de 200 soles. Es decir, no solo tiene el sueldo de aquí que hemos visto el básico, sino que también tiene un sueldo aquí, que son otros ingresos regulares, un plus de 200 soles, ¿no? Entonces, Marta comenzó a trabajar el 1 de noviembre, ¿ok? Acuérdense que en este caso los periodos igual son diferentes. Entonces, y a la fecha actual es 30 de abril. Es decir, que ella sí trabajó todo el primer semestre, porque en este caso el segundo periodo empieza en noviembre y termina en abril, lo que significa que ha trabajado por todo el primer semestre. En el caso de Marta, su cálculo sería, ¿cuánto es la remuneración computable? Lo que les había dicho, la suma de todo esto. En este caso serían los 1.025 soles que recibió en la remuneración básica, más los otros ingresos, que son los 200. Por 6 meses que trabajó todo, entre 12 nos da 612 su CTS, ¿no? Eso sería lo que es el cálculo de la CTS. Ahora, brevemente, en realidad, dentro de lo que son beneficios sociales, se aborda mucho lo que es la CTS y la gratificación, que son pues básicamente los aspectos que son más discutidos, al menos en los temas de beneficios sociales, ¿no? Y que vemos más que todo en el tema del ministerio también. Sin embargo, también existe lo que es el Seguro Social de Salud y el régimen de pensiones. Pero estos casos, usualmente, como es un tema de seguro social de salud, quienes son los especialistas de aquí más, pues son de salud. Sin embargo, como es un tema muy breve en realidad, igual lo hago mención para que también tengan conocimiento de ello, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, los trabajadores del hogar tienen derecho a ser afiliados al Seguro Social de Salud, por supuesto, claro que sí. Y esto en realidad son considerados afiliados obligatorios del Seguro Social de Salud, pero siempre y cuando, por favor, consideremos de que tiene que haber una jornada mínima de 4 horas diarias.
Acuérdense estos aspectos porque en realidad esto es lo que les da credibilidad a ustedes de que si trabajan 4 horas diarias o más, en realidad ustedes son consideradas como que pueden hacer valer estos derechos, ¿no? Porque si no sería un tema de trabajo parcial y en realidad no les corresponden estos beneficios. Y en el tema del Seguro Social de Salud, pues mensualmente el empleador tiene que aportar el 9% de la remuneración del trabajador del hogar. Por otro lado, respecto a lo que es el régimen del sistema pensionario, claro que también tienen acceso a ello y los trabajadores del hogar deben afiliarse. A diferencia del primero, que es quien el empleador tiene que aportar, en este caso corresponde a los trabajadores del hogar afiliarse al sistema. Que pueden elegir si es una ONP o una FP, pero a quien corresponde y de quien es la obligación es del trabajador del hogar. Esta está a su cargo y equivale al 13% de su remuneración. Entonces, o puede ser retenida, dependiendo cómo lo acuerden con el empleador, o ustedes también directamente lo pueden abonar, pero claramente tienen que entender de que, o sea, al final esta responsabilidad corresponde al trabajador. Entonces, mañana más tardar, si se diera o suscitar algún caso, pues la responsabilidad va a radicar en ustedes. Por ejemplo, si el empleador ha cumplido con todo con los pagos y todo ello, en realidad, si ustedes no lo aportaron o hicieron algo que tal vez va en contra de la figura habitual para el tema del aporte, ya sea al ONP o a la AFP, esa responsabilidad va a ser de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es cuidar esos aspectos para poder entender un poco lo que es este beneficio, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido más que todo los temas que les quería comentar en esta exposición, que ha abarcado un poco lo que es entender un poco el contrato de trabajo en base a la normativa que existe actualmente y con ello pues explicarles un poquito lo que son los beneficios sociales a los cuales ustedes tienen acceso, ¿no? Como les dije en un inicio de la presentación, si bien todos estos puntos abarcan lo que son temas legales, contenido legal por la misma normativa que se desprende, la finalidad para mí en esta exposición es más que todo hacerlo como un conversatorio. No me puedo basar tanto en términos legales porque al final no me van a entender en muchos aspectos, pero lo que yo quiero es poder llegar a ustedes en el aspecto de que entiendan y se lleven a cabo cómo estos puntos les sirve a ustedes para entender de que hoy pueden hacer un contrato de trabajo. Tenemos acceso al contrato de trabajo a través del ministerio, donde se les brinda diferentes modelos de contrato de acuerdo a las necesidades y formas que ustedes lo quieran manejar, dependiendo también del tipo de trabajo que existe, y también de que este contrato genera que se registre, ¿no? El empleador tiene un plazo de 3 días para registrarlo, entonces hoy por hoy existe la normativa que está fuerte y en realidad lo que busca es pues blindar también y reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta que las jornadas laborales son mayores a 4 horas diarias, ello va a y ya teniendo suscrito un contrato de trabajo que se encuentre inscrito también y registrado en el ministerio, eso les va a poder ayudar a ustedes a tener y acceder a los beneficios sociales que son los que hemos abordado el día de hoy, ¿no? Un poquito tediosos quizás en el aspecto de entender la figura, pero al final de cuentas lo importante es poder entender de que existe un beneficio que se llama gratificación, otro que se llama CTS, al cual ustedes van a corresponder siempre y cuando cumplan también con el acceso y con los periodos que deben trabajar ahí, ¿no? Entonces, básicamente eso ha sido la exposición que iba a presentarles el día de hoy. Buenas tardes. Con la explicación que nos ha dado, he entendido que la empleada del hogar goza de los beneficios, lo que es un régimen general, no en una empresa. Por decir el caso mío, tengo una empleada del hogar, soy una persona natural sin negocio, esa empleada del hogar goza un sueldo, como por decir, un sueldo por año por CTS, también igual para la gratificación un sueldo, vacaciones igual. Eso es Correcto. lo que he entendido. Pero Sí, ya, disculpe, porque algo más que me faltaba agregar. Pero con respecto a aquellas empleadas del hogar que laboran los días feriados, el cómputo, ¿cómo sería en ese caso? ya, ok. Lo que pasa es lo siguiente. Ustedes cuando suscriben un contrato de trabajo, primero, claro,
la figura es entre dos personas naturales, ¿no? Que son, o sea, como, vamos a aterrizar acá, que es el caso más simple, porque a veces pasa de que también existe a través de una empresa que son las que permiten contratar a las trabajadoras del hogar, ¿no? Pero este no es el escenario. Primero, claro, si ustedes tienen un contrato de trabajo, ya sea parte empleador o parte trabajador, se van a generar estos derechos dependiendo claramente la jornada laboral que abarque, ¿no? Como lo comentaba, si trabajan más de 4 horas diarias, en realidad eso ya genera que esta persona tenga acceso a los beneficios sociales. Es decir, recibir una gratificación y una CTS. Son 2 veces al año. Son 2 periodos que se abarcan y también, claro, tiene acceso a las vacaciones que son 30 días, incluyendo también el día 30 de marzo, que es el Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Eso la ley lo ampara y lo brinda como un derecho a que ese día sea feriado para ella. Ahora, en el caso de las trabajadoras que brindan también servicio los sábados y domingos, en realidad eh, la jornada laboral que ustedes puedan fijar va a depender de la relación que ustedes, bueno, del acuerdo que ustedes realicen. Por ejemplo, si ustedes acuerdan claramente que la jornada sea de lunes a domingo, de tal a tal hora, no hay ningún problema ahí porque eso es mutuo acuerdo, pero claramente donde va a radicar el problema es si, por ejemplo, ustedes señalaron que se va a trabajar de 9 a 6, pero por alguna razón está trabajando fuera de esas horas. Ahí sí se tiene que dar un pago adicional porque justamente está trabajando fuera de las horas. Pero si la regulación bajo el contrato es que sí se ha acordado que también se brinden los servicios del sábado y domingo, ya el acuerdo al que ustedes lleguen y pongan dentro del contrato es lo que va a primar. No, o sea, el único problema sería si es que se dieran horas extemporáneas, ¿no? Ok, gracias. Correcto, tenemos al usuario MMR, también tiene la mano levantada, le damos al usuario la palabra. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, la escucho. Sí. Yo tengo una empleada del hogar inscrita en el ministerio, en la plataforma, hace 2 años. Y yo quería consultar si, por ejemplo, las boletas que yo le emito, de acuerdo al formato que ustedes también usan para personal del ministerio, las tengo que subir a este aplicativo para que ustedes lo visualicen en un momento a una auditoría, no sé. O eso yo le genero cada mes y llevo un folder con cada mes que le pago a la hogar. También Ok. que todo lo tengo en casa, ¿no? En el folder, pero no sé si eso se sube a algún aplicativo. Ok, muchas gracias. Le escuché un poquito lejos, pero entiendo que la figura que me mencionó fue de que usted es la persona, el empleador, y ha contratado los servicios de una persona que es la trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, lo que se tiene que subir a la plataforma es el contrato. El contrato sí. Ya. Sí está el eh, contrato, pero los demás pagos no se tiene por qué subir. No, las boletas que usted emita en realidad es un registro tanto interno suyo como el de la trabajadora del hogar. En realidad, estos documentos que usted le dé a la trabajadora del hogar, lo que va a hacer es acreditar de que usted está cumpliendo con los pagos. Esto no se tiene que subir porque en realidad es un tema que lo manejan internamente ustedes, ¿no? Quizás para pues, vayámonos a un caso lejano y que no queremos, bueno, hipotético, ¿no? Si mañana más tardar hubiera que acreditar por alguna razón que se realizaron los pagos, estos documentos le va a servir tanto a usted como a la trabajadora del hogar si se cumplió o no se cumplió con los pagos. Por eso es la importancia más que todo de emitir las boletas, porque si mañana más tardar hubiera algún escenario en el cual no se supo si es que se entregó o no entregó el pago o a veces razones, la idea es tener una constancia de que efectivamente se entregó y me imagino que también la trabajadora del hogar brinda una firma o le brinda a usted una constancia de recibido, que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que lo más importante en este tema es que si ustedes entregan las boletas de pago o los recibos, tengan este documento tenga una recepción, es decir, que estén firmados todo para tener pues la transparencia de que se está llevando y se está entregando el dinero de manera correcta. Esto les sirve tanto a ustedes como empleadores como también para trabajadores del hogar.
pero no se tiene que subir porque es más un tema interno, solo el contrato. Ok, gracias. Perfecto. ¿Algún otro usuario que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, al parecer ya no hay más usuarios que quieran hacer preguntas, doctor Miranda. Hola, disculpa, buenas tardes. A Doctor, ver. disculpe. Mire, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que está llevando la capacitación muy buena, felicitarlo al doctor por esa, ¿cómo decirle, no? La facilidad que nos da a los trabajadores para poder saber reclamar nuestros derechos. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las enfermeras técnicas que estamos incluidas, me parece, en esa ley de las trabajadoras? A veces, bueno, yo soy enfermera técnica, siempre he trabajado como tal. He tenido algunas veces suerte donde sí me han dado reconocimiento a mis pagos, pero en unas veces no. Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia de de nosotros las técnicas de salud, las que cuidamos pacientes, ¿cómo se podría hacer? De repente para el derecho, un poco más, no sé si se nos podría dar una pequeña explicación. Claro que sí. Bueno, en realidad he proyectado y la pongo en pantalla la diapositiva del reglamento. Lo que abarca como y cataloga como trabajadora del hogar son también la asistencia al cuidado de niñas, niños, personas adultas o mayores, personas enfermas con discapacidad y otras dependientes del hogar. Si las funciones que una persona realiza, o en este caso las que usted me señala, están dentro del contenido que está aquí, cataloga como trabajadora del hogar. O sea, hay que entender un poco el tema que bajo la ley, o sea, el ser trabajador o trabajadora del hogar no es concretamente a lo que abarca el servicio de limpieza, ¿no? Porque mucha gente por desconocimiento lo entiende así, sino a todos estos aspectos que también se asemejan, que son el cuidado, ya sea personas adultas, mayores, todo eso. Pues, si esto está dentro de aquí, lo importante también es tener conocimiento de si es que se ha suscrito un contrato, ¿no? A esto iba porque en realidad, ¿qué pasa? Si yo no tengo un contrato, yo no tengo la capacidad de poder acreditar, al menos en una primera instancia, la relación jurídica, o sea, la conexión, el vínculo que me une de que esta persona a mí me debe cumplir con estas obligaciones. Por eso es importante entender esos escenarios. Si yo tuviera un contrato de trabajo con esta persona, lo que sí se puede hacer claramente, quizás, bueno, conciliarlo en una medida un poco más sana para ver por qué nos están entregando estos beneficios, ¿no? Y eso aquí lo podemos hacer también, aprovecho, tenemos en el Ministerio de Trabajo un área de defensa legal gratuita donde en base a ello se puede hacer una conciliación y se juntan tanto la parte empleadora como pues la parte trabajadora, pero sí es muy importante, y esto es a lo que iba, o sea, demostrar que sí hay un contrato, una conexión laboral. Si ustedes no logran demostrar ese vínculo laboral, en realidad, pues, es un poco complicado, ¿no? Eso en base a todo. Por eso es importante tener en cuenta la figura del contrato de trabajo, porque en base a ello se desprenden estos beneficios que usted menciona, ¿no? Pero sí, lo que es cuidado también forma parte de lo que es trabajador del hogar, ¿no? Bien, doctor, con la usuaria Alexandra Vilches terminamos la ronda de preguntas. Gracias, doctor. Gracias por su participación. Perfecto. Hola, buenas tardes. Acerca de la boleta de pago, existe un formato que está en el portal del Ministerio de Trabajo, pero no detalla algunos conceptos como la gratificación. ¿Es válido que se pueda adicionar esos conceptos o se tiene que generar otro formato de boleta de pago? Perfecto, muchas gracias. Es una buena pregunta y en realidad es importante que lo sepan. De hecho, justamente como lo menciona en el ministerio, al igual que los modelos de contrato que existen, es un modelo, ¿no? Entonces, no necesariamente el que sea un modelo significa de que tenga que ser lo que se use. En realidad,
sirven como guía y la idea para ustedes, tanto como empleadores, como para los trabajadores del hogar, es que lo importante siempre va a ser la esencia del documento. Entonces, es lo que refleje, ¿no? Pueden usar ese modelo ya sea para las boletas de pago, como también para la entrega de gratificaciones o CTS o cualquier medio que acredite el tema de una entrega de dinero. Por ejemplo, hasta para la asignación familiar. Si es que en el caso de ustedes, por ejemplo, recibieron una asignación familiar o entregasen una asignación familiar, lo pueden emitir ya sea en el mismo documento o si quieren en un documento separado. No hay ningún problema con eso. Lo importante es el fin. ¿Cuál es el fin? Que se entienda de que ustedes están cumpliendo con el pago. Porque al final de cuentas, para cualquier otra situación que pueda meritar, eh, a ustedes lo que les importa es comprobar que se ha realizado el pago, que han hecho el pago y que la trabajadora del hogar ha recibido su pago. Entonces, pueden guiarse tranquilamente de la boleta o en todo caso unificarlas o tenerlas por separado, pero lo importante es de que esas boletas, en mi opinión también, se encuentren pues ya sea firmadas con una constancia de recepción, denle una copia también si es posible a la trabajadora del hogar, porque lo importante es que ustedes justamente tengan ese respaldo, de que mañana más tardar ustedes pueden decir, bajo cualquier circunstancia, aquí tengo mi constancia de todas las boletas que he realizado en las cuales se puede verificar que se han hecho el pago. Esa es la esencia, demostrar que sí se hizo el pago, más allá de un modelo, ¿no? ¿Puedo hacer una última pregunta? Claro. También acerca de los derechohabientes, de los trabajadores del hogar, ¿es necesario que firmen alguna constancia por el registro de sus derechohabientes? Cuando me dices derechohabientes, o sea, ¿a qué te refieres, por ejemplo? A sus hijos. Ya, lo que pasa es que en ese caso, ¿te refieres, por ejemplo, a un caso en el cual se dé una asignación familiar extra por ese tema? Sí. Ya, no, o sea, en realidad yo lo que sugiero siempre es de que cuando ustedes hagan la entrega de una constancia o una boleta, siempre firmen, siempre, porque al final de cuentas este documento lo que hace es acreditar, ustedes lo emiten y ustedes obviamente están, al momento de entregarles, claro, están entregando la copia o el documento que acredita que están pagando, pero ustedes como parte empleadora, ¿qué reciben? Tienen que recibir siempre un comprobante también, así como ustedes entregan el documento que acredita que se está pagando, ustedes tienen que también tener un documento, o sea, una constancia de que también esta persona lo está recibiendo. Entonces, yo siempre sugiero de que sí firme la persona, solo el empleo, solo la trabajadora del hogar, cualquier cosa que reciba, porque al final de cuentas esa es la constancia que ustedes van a tener para acreditar de que han entregado, ya sea por un tema de asignación familiar, por un tema de boleta de pago. O sea, es un documento más que todo que les va a servir a ustedes para acreditar que realizaron ello, ¿no? Y cuando una vez se registra a la trabajadora bueno, se registra a sus hijos para que se puedan atender en el e-salud, ellos tienen que acreditar al e-salud con las boletas para que puedan atenderse o ya automáticamente a partir del tercer mes ya se puede atender. Mira, ese tema en realidad es un poco más controversial porque al final de cuentas, primero pasa un flujo, que es lo que justamente yo mencionaba al inicio, ¿no? Este tema, cuando se hace un registro, primero de salud verifica que efectivamente, y por eso es que primero se sube el contrato de trabajo, porque lo que se va a buscar luego de salud es contrastar de que efectivamente es primero, o sea, el primer flujo es primero acreditar que la trabajadora del hogar que está registrando o sea, a la cual se le está registrando el contrato, efectivamente sea una trabajadora del hogar. Que porque a lo largo de este tiempo, de hecho, ha habido casos en los cuales se ha demostrado que de 1000 trabajadoras del hogar, por ejemplo, 800 no eran trabajadoras del hogar, sino que simplemente ingresaron para tener el seguro. Entonces, primero pasa ese filtro y ya después cuando salud verifica, ya si es que se inscriben al seguro de los menores, pues ya ahí sí sigue el flujo, ¿no? De lo de los 3 meses.